A ti, Rosy. Sí. Listo. Bueno, entonces vemos la contestación de la 3. En la celebración litúrgica, ¿dónde está presente Cristo? La contestación es: Cristo está presente siempre en su iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, pero no solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, él mismo que entonces se ofreció en la cruz, él mismo, sino también y sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente en su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues él mismo, el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. Y está presente finalmente cuando la iglesia suplica y canta los salmos, como él mismo que prometió: donde 2 o más estén unidos en mi nombre, ahí estaré yo. Esto está en Mateo 18:20. También es el número del catecismo 1088. Yo, nada más es para que enriquezcan sus contestaciones. La 2, ¿dónde está? Perdón. La 2, ¿dónde está la respuesta en el catecismo? Lupita, ¿habías dicho? La 2 yo tengo la 1083. Ok. Bueno, ahora la pregunta número 4. ¿Por qué se dice que el Espíritu Santo en la liturgia es el pedagogo? Eso está en los apuntes. Está también en el catecismo en el 1091. En la liturgia, el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios. Es el artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos de la nueva alianza. El deseo y la obra del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia es que vivamos de la vida de Cristo resucitado. Cuando encuentre en nosotros una respuesta de fe que Él ha suscitado, entonces se realiza una verdadera cooperación. Por ello la liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo y de la iglesia. O sea, si yo respondo, se realiza en mí, por eso es pedagogo, porque me está enseñando. Y luego en la número 5, que está en el catecismo, en el 1108. Sí. ¿11 qué? 08. ¿Por qué el Espíritu Santo es fuente de comunión? Dice aquí: la finalidad de la misión del Espíritu Santo en toda la acción litúrgica es poner en comunión con Cristo para formar su cuerpo. El Espíritu Santo es como la savia. ¿Se acuerdan que hablamos y que la imagen era una vid? Es como la savia de la viña del Padre que da su fruto en los sarmientos. En la liturgia se realiza la cooperación más íntima entre el Espíritu Santo y la Iglesia. El espíritu de comunión permanece indefectiblemente en la Iglesia. Por eso, la Iglesia es el gran sacramento de la comunión divina que reúne a los hijos dispersos. El fruto del Espíritu Santo en la liturgia es inseparablemente comunión con la Trinidad Santa y con la comunión fraterna. Oye, y ahora, un comentario. Dime. Qué bueno que son estos cursos, porque de verdad yo creía que me acordaba tú. Y de veras se hace, no hombre, es que de verdad estoy sorprendida de cómo te enriquece, de verdad. Y cuesta mucho, bueno, a mí, como yo sé por la edad, yo creo, porque sí, entender bien, porque te exiges entonces más, quieres saber más profundamente. Entonces, de verdad, sintámonos afortunadas por poder hacer esto, porque es un descubrimiento de lo que es la Eucaristía y de lo que está presente en nuestro Señor, que bueno, ahora dices tú, bueno, pues estaba yo en la lela, caray,
cuando estaba yo en la misa, y mira que sí, de veras ya sabes muchas cosas, pero de verdad qué bueno que te las recuerdan y que te las hacen presentes. Gracias, Charo. Gracias. No, y cuando te la Pues no, no, hoy, hoy vamos a ver algo que también nos va a enriquecer si quieres, muchísimo cuando acabe la clase. en esto de los celebrantes de la liturgia. Van a ver cómo nos va a enriquecer. Solamente quería hacer un paralelismo, que era lo que les hablaba yo al principio, de lo que es la liturgia en esa relación de Dios con los hombres y con toda la Trinidad en la fiesta del día de hoy. Lo que nos mandó Linda y nos lo mandó también no sé quién más, de la explicación de lo que es la presentación del niño Jesús en el templo, y lo que nos decía el padre en la misa de Magdala hoy en la mañana, decía, aquí en este monte donde es el templo de Jerusalén, donde es presentado Jesús, se hizo el sacrificio de Isaac. Ahí se presentó Abraham con su hijo para entregárselo a Dios. Y luego era como una prefiguración. Y luego es Jesús el que viene a ser consagrado al Padre. A ver, aquí te ayudo. Está todo ahí. Fíjense, ¿quién es? Es Dios al que se le ofrecen los sacrificios. Vale. Es a Él. Bye, gracias, bye. Dios Padre está ahí esperando por nosotros, pero nos llena de gloria, de gracias. Fíjense, ahí van dos elementos. Pero ¿quién es? Es el Hijo el que se ofrece. Isaac en representación de Jesús. El pan y el vino. Perdón, pero es que tengo curso. Chicas, tienen su micrófono abierto, ciérrenlo, porfa. Bueno, entonces, ahí está. Luego es el Espíritu Santo, déjenme que lo lea porque si no me voy. Cristo es presentado en el templo para ser consagrado a Dios. Y el Espíritu Santo lo anuncia como la luz de las naciones. Y ahí están el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre. Y para que haya una liturgia, ¿se acuerdan que tiene que estar también la asamblea? Ahí están Simeón, Ana, José y María. O sea, está toda la iglesia unida. En este acto que festejamos hoy, vemos perfectamente el acto litúrgico. Gloria a Dios, bendición de Dios, ofrecimiento del Hijo, anuncio del Espíritu Santo y la asamblea ofreciendo sus dones. ¿Qué tal? No, hombre. ¿Qué les pareció? Maravilloso. Es que yo cuando lo estaba leyendo dije, me estás haciendo la tarea, déjame que apunte. Y apunté. Entonces, qué importante es todo esto, y voy a sacar aquí ahorita, decía, Ana, bueno, a ver, Simeón se siente aludido en el hecho de que ya estoy conociendo al Mesías, mi misión está cumplida. Ana, esa profetisa que vivía haciendo oración y ayuno en el templo, ella sale a predicar, inmediatamente sale a hablar de que está ahí ya el Mesías. Como nosotras, cuando salimos de la misa, tenemos que salir a predicar con quien nos hemos encontrado. Y unas palabras, déjenme que la encuentre ahora, porque esto va a ser terrible. No es aquí, del Papa, de un escrito que recibí, a ver si lo encuentro ahora. Bueno, si no lo encuentro lo veo después, pero no lo quiero así, no quiero. ¿Dónde estás? Ah, aquí estás. Perdón, pero tengo que ver. Se borró. Olvídenlo. Ya saben cómo soy yo. Pero hablaba de la importancia de la catequista. Hablaba de la bendición que son las catequistas. Justo esta semana pasada el Papa hablaba de que las catequistas son como esa unión entre el pueblo y Dios. ¿Por qué? Porque ellas viven. Y una vez que viven, transmiten. Y eso es lo que vamos a ver ahora precisamente en la liturgia. Hay que vivirlo. Hay que verdaderamente estar abiertos para captar esa gracia para poder llevarlo a los demás.
Entonces empezamos con nuestra clase ya bien. Tenemos dos palabras importantes. Ya ven que todas las clases hemos tenido palabras importantes. Dice lex orandi, lex credendi. O sea, quiere decir que la ley de la oración es la ley de la fe. Así como yo oro, es como yo creo. Si mi oración es profunda, es permanente, es que así es mi fe. Si mi oración es como las maripositas, de repente sí, de repente no, que se van de una flor en flor, es que mi fe todavía está débil. Luego dice el legem credendi lex statum supplicandi. O sea, pues la iglesia cree como ora. Por eso la liturgia es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva de la iglesia. Así como creemos, así oramos. Tiene aquí un párrafo que es del 111, del 1140 al 1144, que dice profundizar en la fe, que me gustaría, bueno, esto ya lo vimos, ya puedo hacer grande. Ok, aquí estamos. Dice, es toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza quien celebra las acciones litúrgicas. No son acciones privadas, sino celebraciones de la iglesia, que es el sacramento de la unidad. Esto es, pueblo santo congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por tanto, pertenecen a todo el cuerpo de la iglesia, influyen en él y lo manifiestan, pero afectan a cada miembro de este cuerpo de manera diferente, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice, por eso también siempre los ritos, según la naturaleza propia de cada uno, admiten, hay que tratar de que sean comunitarios. Ya ven que las señoras quieren que el bautismo sea ellas solitas, que la primera comunión sea para ellos solitos. No, porque es un acto comunitario. Lo importante es que seamos todos juntos. Dice aquí que sea una participación activa de los fieles. Claro que sirve una misa que estén dando los sacerdotes solos. De hecho, cuando no hubo nada más que una cámara, los sacerdotes seguían ahí, pero porque tenían detrás de esa cámara a todos nosotros. Es importante que el pueblo participe de la liturgia para que sea un completo, para que sea real. Entonces, vamos a ver quiénes son los celebrantes de las liturgias. Pues miren, primero vamos a hablar de la asamblea de los bautizados, todos los bautizados. En cada acción litúrgica, junto con la iglesia, está presente su divino fundador, su cabeza, ¿no? Cristo. Es pues toda la comunidad, el cuerpo de Cristo, unido a su cabeza, quien celebra las acciones litúrgicas. No son acciones privadas, sino celebraciones de la iglesia, que es el sacramento de unidad. ¿Se acuerdan que los sacramentos son signos visibles? Hoy que también vamos a hablar de los signos si nos da tiempo. Bueno, pues la iglesia, la liturgia es parte de ese sacramento porque es visible, porque participamos en ella, porque los sentimos, los signos sensibles. Por tanto, pertenece a todo el cuerpo de la iglesia, influyen en él y se manifiestan a cada uno de manera diferente. ¿Y saben por qué? Porque depende de mi misión y depende de la apertura de mi corazón. La asamblea es la comunidad de los bautizados, por lo tanto, el nuevo pueblo de Dios, que está ungido por el Espíritu Santo, y todos quedamos consagrados desde nuestro bautismo. Este sacerdocio que recibimos en el bautismo es común al de Cristo. Cristo es el único y verdadero sacerdote, el único. Luego están los ordenados, pero estamos después todo el pueblo de Dios bautizado,
¿Se acuerdan que por el bautismo somos sacerdotes? Entonces, somos un pueblo sacerdotal que hace su liturgia. Y a cada uno, según sus virtudes, según se corresponde una participación diferente. Dice aquí, según nuestra, a ver, déjame que según nuestra, ante todo, según nuestras actitudes internas y espirituales, corresponde fundamentalmente a las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad, es como nosotros recibimos las gracias. Yo, a ver, el ejemplo que yo escuché una vez y que me pareció muy, muy claro es, la gracia de Dios es como una cascada. ¿Qué cascada les parece más grande? La de las cataratas del Niágara, la de Iguazú, es una caída de agua, esa es la gracia de Dios. Y depende, si yo me quedo afuera mirándola, a lo mejor me toca una brisa. Si yo me meto en el río y espero, igual me empapo. Si yo llevo un gran recipiente para llevarme el agua, esa es la gracia que yo me voy a llevar, mi corazón abierto. Si llevo un dedalito y digo, a ver, voy a misa, me toca, pues esa es la gracia que me voy a llevar. No porque Dios no me quiera dar la gracia, Claro. sino porque la apertura suficiente, el recipiente necesario para llevarme más. Fíjese, otra disposición interior que también es muy, muy importante, es indispensable, dice aquí, para tener frutos de la liturgia, es la virtud de la religión. ¿Alguien me puede decir cuál es la virtud de la religión? Significa el respeto profundo, la humilde adoración de aquel que es 3 veces santo y al que no somos dignos de acercarnos. Fíjate, Luz, es esa mi relación con mi Creador. Es que yo, aparte de que es mi padre, que es mi cuate, ay, Jesús es mi amigo, sí, pero es mi Dios. Entonces, ese mi Dios grande, al cual yo no sería digno ni de mirar, se acerca a mí. Entonces, también tengo que tener esa profunda sensación de adoración a Dios. Es lo que tú estabas diciendo, esa humilde adoración de aquel que es 3 veces santo. Y entonces yo voy a misa, pues ya soy de la familia, ya conozco a los padres, hasta las señoras, a los niños, a todos los que se sientan junto de mí, y como que me relajo. Y se me olvida un poco que al que voy a ver es al creador de todo, al todopoderoso. Eso también es importante que tengamos en la liturgia, ¿cierto? Sí. Fíjese, religión es de religare, religarme con el Creador. Y esa, para que sea una virtud, ¿se acuerdan cómo se forman las virtudes? Primero son después, primero se repiten actos buenos, hasta que haces el hábito. Y después del hábito llega la virtud. Y después viene el Espíritu Santo y hace que tu virtud sea mucho más profunda. Bueno, esta virtud de la que hablamos es mi relación diaria. Dime. Es mi relación diaria con Dios. ¿Cómo es esa mi virtud de religión? ¿Cómo me acerco yo a Dios diariamente en la mañana, en mi oración de la mañana, en mi oración en la Sagrada Escritura, en la misa? ¿Cómo es esa mi relación? Esa relación es muy importante que la tengamos en ¿cómo se llama? Cuando vamos a misa. Tengo que poner en práctica esa virtud. Yo no voy nada más a sentirme feliz, voy a misa encantado, voy a recibir la comunión, sí, pero además voy a alabar, a glorificar al que todo merece, al quien todo me da, a Dios. Es importante. Aquí habla mucho. Se puede afirmar que la virtud de la religión es como el alma de la liturgia, nos dice aquí. De hecho,
Aunque no se puede nunca olvidar que Dios es nuestro Padre, sin embargo, es un Padre de inmensa majestad. Es el Señor Todopoderoso, es el Rey de la Gloria. Otro elemento esencial de la participación plena en la liturgia es la gracia. Esto también es muy importante. Es esa gracia de Dios. O más exactamente, es mi estado de gracia. ¿Cómo voy yo a la Santa Misa? ¿Voy en gracia? ¿Tengo pecado venial? ¿Tengo pecado mortal? ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo se presenta? ¿Con el traje de boda? ¿Con el traje elegante? ¿O con un traje manchado y roto? Fíjense, antes de la celebración de la Eucaristía, tenemos la oportunidad, no te me pierdas, la oportunidad de limpiar y preparar mi alma. Y por eso la primera parte es el yo pecador. Hacer un recuento, un examen pequeño de conciencia y poner ante Dios mis pecados y decirle, perdón, Señor, limpia mi alma para que sea yo digno. ¿Qué pasa cuando mi alma no está en pecado, en gracia de Dios, en amistad con Dios? Obviamente, mi recipiente, el que estoy llevando, va a llevarme gracia, está muy chiquito y cerrado. Yo necesito estar en gracia. ¿Qué pasa? ¿Que los que están en pecado no pueden ir? No, al contrario, porque cuando van, se limpian, cuando van, se purifican. Y los que no pueden recibir la comunión, ay, por Dios, no puede ir. Claro que no, al contrario, debe de ir, porque eso le va a ayudar a preparar su alma para poder tener un verdadero arrepentimiento y una verdadera reconciliación. Entonces, fíjense, elemento esencial es que yo esté en gracia, o lo más en gracia que pueda. Que al principio de la Eucaristía yo haga conciencia de mis pecados veniales, que pareciera que soy tan buena y tan linda. Yo a veces digo, ay, es que yo no me he portado mal. Bueno, a ver, compárate con Jesús. La comparación es con Jesús, no con mi cuatita que, ay, caray, cómo me ve. No, con Jesús. Entonces, yo me digo, Jesús, perdóname, verdaderamente, ni he sido tan paciente, ni he sido tan bien hablada, ni he sido tan amable con los demás, o sea, hago mi examen de conciencia y en el yo pecador, balconeando, sí, justo yo. ¿Me estoy balconeando? ¿Me estoy balconeando? No, estamos balconeando. Así pasa. Bueno, entonces, fíjese, ese es un momento especial de recibir la gracia para la sanación de mi alma. Pero ¿se acuerdan que después del Evangelio los sacerdotes hacen una oración? Por las palabras del Santo Evangelio queden perdonados nuestros pecados, dice el sacerdote. Lo dice en silencio. Pero ese es otro momento en que al escuchar la palabra de Dios, mis pecados veniales también sanan, también se borran. Y después, este es precisamente con la consagración. Antes, no, ay, es que me están llegando mensajes y me aturden. Ofertorio. Gracias. Con el ofertorio, cuando el sacerdote lava sus manos y dice que lo prepare para escuchar, para poder celebrar la Eucaristía, que lo prepare a él, que le limpie sus pecados. Yo puedo con él decir lo mismo, lava, Señor, mis manos, quede mi alma limpia de todo pecado. Y seguimos purificando nuestra alma. ¿Para qué? Para verdaderamente recibir la gracia. A mí me pareció que esto es muy importante porque esto es nuestra participación en las liturgias, ¿no? Entonces, eso dice aquí. Y luego, a volver a repetir, no hay que excluir de las celebraciones a quien no está en disposición, ¿no? Pues puede ser que
por que una presencia que no posea todas las condiciones para ser calificada de verdadera participación, sin embargo, ahí es un instrumento de gracia actual que conduce a la persona en cuestión a la conversión. Esto es en el final del capítulo 1. Entonces, qué importante es que la gente, toda la gente, esté o no esté en gracia de Dios, participe en los actos litúrgicos. Pero sabiendo que se lleva más parte de gracia, el que tiene más apetito, no, no. Pero el que lleva más abierto el corazón, ¿no? Entonces, bueno. Ok. Luego, vamos a ver. También estábamos viendo quién hace la celebración, ¿no? ¿Quién lo celebra? Los otros son los ministros ordenados. Primero es todo el pueblo de Dios que tiene que celebrar y cómo deben de estar. Y después son los ministros ordenados. ¿Quiénes son los ministros ordenados? Los obispos, sacerdotes. Los sacerdotes. Diáconos. Obispos, sacerdotes y diáconos. Dice aquí, no todos tienen la misma función, pues algunos son llamados por Dios y por la iglesia a un servicio especial a la comunidad, y estos servidores son escogidos. Hoy, que es el día de la vida consagrada, podemos saber que pues, todos los religiosos y todos los sacerdotes, todos los obispos tienen una consagración especial, y por eso hoy se celebra un día especial de ellos. Estos servidores son escogidos y consagrados por el orden, el sacramento del orden, ¿sí? Entonces ya estamos separando solamente a 3, que son obispo, sacerdote y diácono, y que representan, dice, por el cual el Espíritu Santo los hace aptos para representar a Cristo cabeza. Por ser en la Eucaristía donde se manifiesta plenamente el sacramento de la Iglesia, es también en la presencia de la Eucaristía donde el ministerio del obispo aparece en primer lugar y en comunión con él los presbíteros y los diáconos. Lo propio de estos ministros ordenados es estructurar la Iglesia como cuerpo visible de Cristo, donde la jerarquía es a la vez signo de salvación, que viene de lo alto como un don gratuito, y también es un instrumento de la acción salvífica, cuya fuente primera es el Señor Jesús. Pontífice único de la nueva alianza, que ejerce su papel mediador por medio de los ministros ordenados. Dichos ministros son tan necesarios que San Ignacio de Antioquía declara que sin obispo y presbíteros no se puede hablar de iglesia. Pero también sin pueblo no se puede hablar de liturgia completa. Entonces hay que tener todos estos puntos claros. Fíjense, en el número 3 nos habla de los ministros litúrgicos. ¿Quiénes son esos ministros litúrgicos? Aquí vemos unos cuantos en este chat, en este curso, ¿no? Estos otros no son consagrados por el orden sacerdotal y sus funciones son determinadas por los obispos, según la tradición litúrgica. Y son los lectores, ojo, los lectores deben ser escogidos. ¿Ya leyeron lo de los lectores? Ahorita lo vamos a leer. Lectores, acólitos, salmistas, el coro, los músicos, el cantor, los comentadores, que son como un poco el monitor, el maestro de ceremonias y la asamblea, todos los demás, ¿no? Y brota el clima espiritual correcto que hace que el momento litúrgico sea verdaderamente intenso, participativo y provechoso. Importante que los ministros no quieran llevarse como el aplauso ellos, como resaltar sobre los demás, sino como un servicio a la misma liturgia. No se deben hacer notar, sino para poder pasar, nombrarla, hacer la lectura o el canto. Ahí, por ejemplo, cuando llegan los cantores estos, los sopranos y demás, que se llevan un poco el canto, no. Lo importante es la celebración, no quien cante. Por eso, niñas, todas tenemos que cantar. Bueno,
Aquí dice, los lectores que están encargados de leer las lecturas, excepto el Evangelio, el lector puede ser instituido en el momento, el que se necesite, antes era solamente varón. Es importante que sepamos que aquí las acólitas, que luego nos subimos a la iglesia, nos podemos subir gracias a la autorización de nuestro vicario episcopal. Si no, no podríamos hacerlo, porque no es correcto. Lo correcto es solo lo que lo diga el obispo. Hoy día sí, porque el Papa hace 15 días dijo que la importancia de que también las mujeres pudieran acercarse al altar para ayudar en esos ministerios, porque ahora era necesario. Oye, Charo, ¿eso no fue cambiado desde el Concilio Vaticano II o nada más unas partes en la ayuda de la liturgia? Ah, ok. Yo pensé algunas partes de subir al altar, como por ejemplo la lectura, no era. A menos de que el arzobispo, el obispo de tu zona lo permita, y ellos tienen sus propias leyes, según las necesidades. Bueno, entonces dice que importa mucho que el lector sea una persona honorable, que muestre un estatus eclesial irreprochable, dotado de buena reputación y que además sea capaz de leer bien. Esto es importante. Que además sea capaz de leer bien. Me acuerdo, perdón, que el padre Fer nos contaba unas anécdotas de las lecturas, cómo se cambiaban el sentido era muy chistoso. Sí. Claro, perdón si la interrupción. La o el punto, le cambia totalmente. La entonación, cambias totalmente el sentido de la frase. Sí. Y ensayar un poco antes, porque luego cuando dices de tomunotomio, demonio, y no puedes decir las palabras, hay que estar parados para subir. ¿Por qué? Pues porque los demás van a oír, y si no, no te escuchan, o no escuchan algo diferente. ¿Sí? Entonces, Perdón, Charito. Dime. Una pregunta, a ver, en el caso de nosotros que cuando íbamos a misa presencial y hacíamos que los niños del catecismo, o los niños en general, porque era la misa de niños, que los niños leyeran, ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, nosotros siempre luchábamos y queríamos que los niños leyeran para que, pues, como que se involucraran un poco en la liturgia y también en la parte de las lecturas. Entonces, aquí está diciendo que solamente, bueno, debe de haber sus excepciones, pero en el caso de nosotros, que así queríamos que se hiciera para que participaran los niños por ser misa de niños, ¿cómo ves? A ver, si tu párroco lo permite, es correcto. Lo que sí tienes que escoger es que la persona, el niño que va a subir a leer, lea bien, que esté bien vestido. Es importante. ¿A quién escoges? A los mejores, ¿cierto? A los mejores niños, a los que leen mejor. Sí, tratábamos de que fueran los más grandecitos y pues, checar que sí más o menos leyeran bien, porque pues es que la generalidad, si como el mismo padre decía, pues si los adultos no leen bien, imagínate los niños. Entonces, pero sí tratábamos de que supimos que eran los que mejor leían, porque era escogerlos al momento que llegaban a la misa. Entonces, claro, bueno. Y nos pasaba a nosotros cuando estábamos encargados de la misa que necesitábamos empezar a leer. Lo correcto es que haya un ministerio de lectura. Eso es lo correcto. Uy, Irmita es bien picuda. Muchas gracias. Irmita es bien picuda para eso. Se anotan con anticipación, se les da la lectura. Exacto, así debe de ser. Gracias, Lindita. Sí, yo también iba a decir. Pero sí es importante que nos demos cuenta de que es un ministerio. ¿Por qué? Porque se va a leer la palabra de Dios. Entonces, sí, procurar que sea alguien que lea bien. De hecho, sí me decía a mí, de las cosas que cuando yo conocí a Diego, que ya él estaba más tiempo en el servicio, eso me decía que participar en una lectura
estás proclamando la palabra de Dios. Tú no la puedes leer como si estuvieras leyendo un libro de historia o un libro de historietas. O sea, que realmente sí tiene que haber y él siempre ha dicho eso, un ministerio donde sepamos darle la entonación de la proclamación de la palabra, porque es actual, ¿no? Entonces no estás contando una historia. Exacto. Fíjate, de hecho, no sé si se acuerdan de una señora, un matrimonio de personas mayores, así como de mi rodada, no crean que mucho más, que se sentaban hasta adelante, era la misa de 10, así que algunas de ustedes no las conocerán. Ella hizo la carpetita de la Virgen, la blanca, que yo le puse el fondito azul, ella es venezolana, y me decía que en Venezuela tenías que prepararte para poder ser del ministerio de lectura. No era cualquiera, y ya sabían, así como los ministros de la Eucaristía, así les tocaba a cada una su misa para que pasaran a leer. Entonces, bueno, para que sepamos que es una cosa muy seria, que no es así nada más. Estamos viendo cuáles son los ministerios que hay. Bueno. Muchas gracias. De nada, corazón. Después están los acólitos o monaguillos, que también pueden ser instituidos. Hay unas niñas que lo hacen divinamente. Yo me acuerdo al principio, antes de que llegara el padre Carlos, que Pasis muy amablemente me escogió para que yo le ayudara a ser acólito en la misa de 9, en aquel entonces creo que era de 9, y me explicó perfectamente lo que tenía que hacer. Cuando yo estaba ayudando allí en misa un día, el padre Carlos me hizo mi examen para poderme nombrar ministro sin que yo lo supiera. Y me estaba diciendo, ¿y qué estoy haciendo ahora? Y cuando le estaba lavando las manos me decía, ¿y qué estoy pidiendo ahora? Y yo, bueno, bendito Dios, pues como ya había estudiado la liturgia muchas veces, pues se lo dije. Y por eso me nombró ministro. Pero sí, es que hay que saber lo que está sucediendo y por qué hay que inclinar la cabeza y por qué, en qué momento y en qué... Todos y es maravilloso los acólitos, los monaguillos, cómo se van preparando para que gocen de ayudar en el altar y cuántas vocaciones no han salido de ahí. ¿Y cuántas vocaciones no han salido de ahí, no? Entonces, sí es importante. Y aquí habla precisamente de, corresponde al obispo diocesano autorizar, por razones particulares, que personas del sexo femenino puedan ejercer de modo excepcional este ministerio, teniendo en cuenta la preferencia otorgada tradicionalmente por la Iglesia a los hombres y a los muchachos. Entonces, les digo que ahora, hace 15 días, el Papa lo dijo, que sí que autorizaba que las mujeres se acercaran más al altar por la necesidad que había. Luego, otra cosa importantísima, la música. La música forma parte integrante de las celebraciones litúrgicas, pero la escuela cantorum, o sea, el coro, limita la participación del pueblo, o sea que como canta el coro y canta muy lindo, todos los demás no van a cantar, no, al contrario, hay que procurar que los demás también puedan cantar, si se les puede pasar la letra de la canción, si no es una canción conocida, o qué, pero es importante. Charito, Dime. Yo sé que hay dos tipos de música que se deben que son precisamente para la Eucaristía, bueno, para la liturgia de la misa. Sí, dime. Bueno. Porque no se debe cantar cualquier, momentos no se debe cantar cualquier tipo de música. No. No recuerdo ahorita bien, pero vaya, me llamó la atención eso porque no sé cuál es la que sí y cuál es la que es para otros momentos, por ejemplo. Bueno, a ver, exactamente, hay una música que se llama música religiosa y está escrita especialmente para las misas. Yo puedo utilizar otras canciones, pero lo que debe de ser es una que esté hecha especialmente para la misa. Que sea nueva, que sea vieja, no importa. Por ejemplo, todas las canciones de César que ha escrito él son preciosas y son escritas para la Eucaristía. Entonces, esas cosas se pueden usar. Pero si yo digo, ay, pero a ver,
let it be suena bonito. Let it be, let it be. No, Sí, no. no, Oye, Charo, pero ahí tengo yo una duda porque justo te iba a preguntar eso. ¿Tú puedes escribir una canción dedicada a la Eucaristía y ser o sea, apropiada? ¿O quién lo dice? Porque alguna vez estaba yo en alguna parroquia y cantaron un Gloria al verde y dijo el sacerdote que había cantos no litúrgicos, o sea, sí de alabanza, pero no litúrgicos. Exacto. ¿Cómo puedes saber los cantos que sí realmente Exactamente eso. la liturgia, Entonces, o permitidos en la liturgia? si es dentro de la liturgia, tiene que ser aprobado por el párroco o por el obispo. Yo puedo escribir una canción y es hermosa, pero se la tengo que dar a él para que la apruebe. Acuérdense que tenemos un orden jerárquico. Ese orden jerárquico hay que seguirlo. Entonces, para la misa, procurar que hay veces que el sacerdote hasta para al coro y le dice que esa no. Hay algunas que son como protestantes, como hay algunos aleluyas o glorias que son más bien de los protestantes. Es más, la canción de Cara a Cara es una canción protestante, no es nuestra. Sí, ya la encontré, perdón, sí, ya la encontré. Diferencia entre música litúrgica y no litúrgica. Que lo escuché, justo lo que dijo Maritza. Uh-huh. Y a veces Charito, y a veces nos paran por mal afinadas, también puede ser, ¿no? Acuérdense, así como los niños que van a pasar a leer, saber leer, las señoras que van a cantar, por favor, que sean entonadas. Y si no, yo siempre les decía, a mi grupo le decía, a ver, vamos a cantar todas, pero bajito, porque bajito no se oyen los gallos. Entonces vamos a decir, gloria al Señor. Hay algún gallito y no se nota. Que reina en el cielo. Pero, gloria al Señor, que se oye todo lo malo. Vas a ver, Charito, que ese es mi tono. Hay que encontrar nuestro tono, de acuerdo a nuestra tesitura. Les voy a dar una recomendación. Cuando se estén bañando, cuando estén solas o haciendo la limpieza, tararé, porque se está educando nuestra garganta. Es como haciendo ejercicio para agarrar fuerza. Bueno, pues nuestra garganta también. Y vamos subiendo. ¿Y para qué? Para hacer ejercicio de garganta. Entonces, cuando lleguemos a misa, yo, perdón que les cuente mis intimidades, pero cuando voy en el coche, voy haciendo eso para poder llegar a cantar con más tranquilidad. Oye, sí, me acuerdo que el padre Raúl siempre me decía, así como que cantara. Entonces yo tenía que tener mi gargantita caliente, porque si no, entonces en el camino del corazón, tampoco fuera tanto 5 minutos, pero crean que no, 5 minutos calientan la garganta. Sí, Charito. Con agüita para que en las misas antes de que las suspendieran de nuevo y que funcionaba como anfitriona, pues obviamente estoy hasta atrás y ya cantaba con todo y cubrebocas y todo, y la verdad es que nadie canta, hasta el padre Raúl me escuchaba a mí que estoy hasta atrás y con cubrebocas, me escuchaba y yo, pues perdón, pero como soy la única que canta, pues se oye, aunque estoy hasta atrás. El problema ahorita de la cantada, aunque sea con tapabocas, es que cuando cantas sale más briznita de la boca. Entonces ahorita no están como permitidos los cantos, a menos de que sean arriba en el coro. Sí, exacto. Porque, Charito, a mí me pasó que cuando tenía 18 años me fui a estudiar a España y estaba con unas monjas terciarias trinitarias y había una monja que cantaba horrible y en plena misa. El padre no podía o sea, todo mundo riéndose y el padre también le tuvo que pedir a la madre que se callara para poder terminar la misa, porque el canto más feo que te puedas imaginar, pero daba risa.
pero el padre... Ternurita, ay, qué ternurita. El padre también le ganó la risa, tuvo que pedirle la garganta se educa, hay que tratar de educarla. A mí también me corrieron del coro, ahora creo que no lo hago tan peor, pero a mí me corrieron en secundaria me corrieron del coro. Wow, hijo. Yo no puedo cantar ni hablar mucho porque me da tos. Yo no puedo cantar ni hablar mucho porque me da tos. Sí. Sí. Entonces, pues hay que tener esos cuidados. La música es importantísima, pero no nos podemos, como les digo, el coro que no se lleve la participación. Es importante que todos cantemos durante la celebración. Charito, y no tú eres muy entonada. Sí. Ya. Muy entonada, sí. Pero he educado mi voz porque no lo era. Todo en esta vida requiere educación y también la cantaba. Sí. Sí. Y yo le pido al Espíritu Santo que solo para la misa se escuche bonito. Ya después eso no importa. ¿No? Así es. Bueno, pues hay que gorgorear nuestra gargantita cuando estemos bañándonos, o cuando yo le decía a mi marido, canto mal. Me dice, no, mira, ¿cómo canto? Me dice, mira, cantas mal, pero fuerte. No, eso no es posible. Yo te he oído, Carito. Bueno, ese muchacho es... A mis hijos les gusta, pero a mi hermana, que estuvo en un convento por 2 años y ella sí aprendió a salmonear y canta bonito, me dice que canto rico. Entonces, bueno. Bueno, pues que te enseñe a cantar bonito y que se calle, que caramba, que te enseñe, que te diga cómo. A ver, ¿por qué todas las monjitas cantan lindo? Uy, porque pasan horas cantando. Ella ahora es mamá y a su hija sí le enseñó y tiene 10 años y salmonea precioso. ¿Y qué hizo? Le enseñó, pues que a ti también te enseñe. Muy importante, creo yo que es importante. Sí, hay forma. Hay en YouTube cursitos como de eso. Claro. Sí, yo les digo así como que muy caserito, el la ra 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 ra, empieza a hacer ese tono y va subiendo. La ra 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 ra. La ra 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 ra. Y así. ¡Órale! Muy bien, Charito. ¡Bravo! Ya vamos a practicar. Que sí, la hace la mujer, ¿cómo no? Ay. Claro. Además, hermoso. bueno, yo tengo por herencia una voz maravillosa y una de plano fatal. Cantaba así, no, mi mamá horrible. Entonces, bueno, aquí también nos habla la falta de ministros ordenados para Charito, la Sagrada Comunión. perdón que te interrumpa, Dime. pero cuando estabas diciendo lo de la canción de Cara a Cara de Jesús Adrián Romero, que tiene unas canciones hermosas, pero sí efectivamente es protestante, no hay ningún problema, ¿cierto? Porque yo he escuchado en misa 1000 veces la canción de Cara a Cara interpretada por César. Eso depende del padre. Padre. Hay padres que te dicen que esa no la cantes. Depende del padre. Porque a mí me parece divina. Hermosa, hermosa. O sea, no la puedo cantar porque lloro. Sí. Pero depende del padre. Te dicen que no. Recomiendan que no se escuche música protestante porque te vas haciendo como que enganchando o algo así. Pues mira, yo más bien pensaría que deberíamos de escucharla más y traerlos a nosotros, porque estarían encantados. Tienen cosas divinas. Hay películas primorosas, series hermosísimas. Protestantes. Sí, pero también hay música católica que a lo mejor no hemos explorado. Hermosa. Yo tengo un chat de melodías católicas que wow, llegan puras melodías precisamente católicas que no conocía y bueno, gracias ahora a la tecnología y como hay chats para todo, tengo uno de melodías, así se llama Melodías Católicas y mandan increíbles, así unas melodías increíbles, muy, muy bonitas, hermosas. No necesitamos pedir prestado. Son nuestros hermanos, nena, son nuestros hermanos. Tenemos que rezar mucho. ¿Oyeron? 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 Sí, yo también. La semana pasada fue precisamente especial para la unidad de los cristianos. Pero ¿oyeron la entrevista que tuvo el padre con el sacerdote ortodoxo?
Increíble. Una belleza. Ay, la tengo pendiente, sí, la tengo pendiente. No, bueno, una vez vela pronto, porque está preciosa y nos ayuda a ver, como él nos dice, también él dice, es que tendríamos que estar ya unidos. Tendremos... Pero, exacto, es de la Iglesia Ortodoxa, es de la Iglesia Ortodoxa. Porque ya el padre, inclusive Monseñor Carlos, ya dio una explicación, no me acuerdo en qué día, en qué misa, que dijo que una cosa eran la ortodoxa, bueno, obviamente la católica, la ortodoxa y la judía, obviamente. Y otra cosa muy diferente son las sectas, porque no tenemos nada, digamos, de teología en común. Las sectas ya a veces ya no son ni nuestros hermanos, ni nuestros primos hermanos, ni nuestros primos segundos. ¿Por qué? Porque ya no tienen el bautismo. Exacto. Sí, exacto. O sea, yo creo que como yo ahí sí, por ejemplo, Jesús Adriano, si no estoy mal, es cristiano. Yo he conocido a muchos hermanos cristianos y que, como dices, hay que orar porque lo que no reconocen es o sea, no reconocer al Papa. Y al Papa. Y a la Virgen. No todos a la Virgen, ¿eh? No todos. Nada más. Entonces, pero sus cantos de oración y de alabanza a Dios son hermosos, igual que los del grupo Emanuel, que es católico, igual que de muchos. Podemos cantar sus canciones, pero en la liturgia no. No. ¿Okay? Esa es la diferencia. Hay canciones hermosas que nos sirven para hacer oración, pero en la liturgia mejor las que son católicas. Pues sí, ¿para qué queremos clonaciones? Yo tengo el oro, ¿para qué quiero imitación de oro? O sea, pues si tengo el oro y la plata, pues ¿para qué quiero imitaciones? Para que salga bonito. Si yo tengo el oro y tengo la plata, ¿para qué quiero la hojalata? Exacto. Martín Valverde es católico y este sacerdote con el que les digo que paró y dijo el Gloria, es un Gloria que canta Martín Valverde, pero que dijo que no era litúrgico, era de adoración y alabanza, pero no lo dio como parte de la liturgia y sí lo había permitido como parte de la adoración, por ejemplo. No sé, a esto, por eso me quedó la duda. Sí, es que para la liturgia hay que escoger los cánticos litúrgicos. No porque suenen bonitos los vamos a poner. Es especialmente para cada momento de la misa. Entonces hay que escogerlos bien. Por eso está el consejo de liturgia, no se llama la pastoral de liturgia, que llevan Jesús y Aminta, porque tienen que escoger bien las cosas, y las fiestas, y los adornos. Todo es importante, todo es importante. Ya no nos va a dar tiempo de ver el segundo, que son los signos y los símbolos, donde vamos a ver todos esos adornos dentro de la iglesia, que los que sí son prudentes y los que no, porque no nos llevan a acercarnos a esa adoración. ¿Okay? Miren, ahora vamos a ver, por falta de ministros ordenados para la distribución de la comunión, ¿se acuerdan? Aquí también tenemos ministros. Justifica el servicio de los ministros extraordinarios de la distribución de la Sagrada Eucaristía. Dichos ministros pueden ser constituidos de un modo estable o bien ser llamados en caso de imprevisto, como a veces algunas catequistas las llama el sacerdote para que le ayuden con la comunión, si ustedes lo han notado eso. Eso, ¿por qué lo podemos hacer? Porque nuestro párroco nos lo pide y nos lo ha aclarado muchísimo, especialmente a los ministros. En el momento en que yo deje de ser párroco de esta parroquia, todos los ministros extraordinarios de la comunión dejan de serlo hasta que el nuevo párroco los nombre, porque son solamente para ayuda mía aquí en la parroquia. Entonces, eso lo tenemos que hacer, que los ratifiquen. Como que los ratifiquen. Que los ratifiquen. Porque luego... porque fíjate que en el Distrito Federal tomamos el curso, nos graduamos y somos ministros forever. O sea, sí, cada nuevo párroco puede decir, oye, sí, ahora te confirmo en tu cargo, pero en realidad el cargo de ministro extraordinario de la Sagrada Eucaristía ya lo tenemos porque fuimos enviados. Estudiamos 2 años y, o sea, tenemos el ministerio, ¿no?
Sí, el ministerio, pero tiene que ¿Por qué es diferente en el Estado de México o qué? No, según yo, ahora sí que por aprendizaje de mi marido, que es ministro de años, o sea, el ministerio siempre lo ha tenido, pero él no puede ejercerlo por sí solo. O sea, no puede llegar a una parroquia y decir, tengo el ministerio de ser ministro. No, aunque tenga estudios y todo, si no tiene la autorización en qué parroquia, en qué zona está trabajando, con quién, acá, o sea, quién es responsable de él, no puede hacerlo. Ni siquiera aunque a veces quieran pedir, oye, pues tráele la comunión acá en Valle Dorado a un amigo, porque dice, no puedo. Y no puedo, o sea, yo estoy en la zona de con Monseñor Carona. Es por jurisdicción, ¿no? Es jurisdicción. Exacto, ok, gracias. Sí, te digo porque mi mamá también tenía su credencial y podía llegar a cualquier sitio, y cuando llegaba a España le decía al párroco del pueblo, a ver, el párroco del pueblo que la conocía para todo, soy ministro, sí, Charín, pero aquí no lo eres. Pero bueno, si quieres un día te invito a dar la comunión, pero no era. Entonces... Y depende mucho del sacerdote, del párroco. Y además, es importante saber eso, no sabía yo. Carmona nos lo ha dicho, en el momento en que yo deje la parroquia, ustedes dejan de ser ministros. Esto es importante, que sepa el nuevo párroco quiénes son y él ratifique o no los puestos. Correcto. Sí, amén de toda la instrucción adicional que debes llevar de seguimiento y actualización y todo, porque ese ministerio también es de, como el de los liturgia y de lectores y de todo, también es de actualización y hay que tomarlo, ¿no? También cuando faltan ministros, por ejemplo, ahora y encima con tantos sacerdotes que se nos están muriendo, el obispo puede autorizar a algún ministro extraordinario a que de los bautizos. También puede designar laicos que sean testigos cualificados para la celebración canónica del matrimonio. Y aquí dice en la página 25. Ajá, en la primera parte de la página 25 lo dice. Y luego también para el culto dominical, cuando no hay sacerdote, el ministro puede hacer una paraliturgia. Una paraliturgia, ¿cierto? No da homilía, no se pone en el centro del altar. Hay muchas cosas especiales para esos casos. No da homilía. Sí puede leer el evangelio, pero no da homilía. Y sí se pone a un lado del altar, nunca en el centro. Y obviamente no hay consagración, simplemente se reparte la Eucaristía. Son las lecturas, o sea, la parte, el rito inicial. Las lecturas, y luego pasa al rito de la comunión. Así es. Esto es importante. Los diáconos no pueden consagrar, ¿verdad? Los diáconos. No. Pero sí pueden, si ya el sacerdote dejó consagradas las hostias, sí las puede dar. Sí, claro. Sí, el diácono ordenado, que no es lo mismo que el diácono, como el diácono Fernando que está en La Piedad. La Piedad. Los diáconos ordenados, porque van a seguir para sacerdotes, ellos tienen más derecho, pero no pueden confesar, no pueden consagrar. No. Todo lo demás sí. Sí. Entonces, sí es importante que sepamos, porque a veces nos engañamos y creemos que, pues tú ya, mi hermano me dice, pues tú ya puedes decir la misa, pues si ya te la sabes de memoria. No, espérame, no. Te digo que es que el día que se casó su hijo pequeño, no llegaba el padre porque había una inundación que no había manera. Dice, ¿qué te parece si te paras enfrente y de una vez dices la misa? No, no me faltaba ahora. Tiene fe, es hombre de fe. Más bien tiene una gran, Oye, pero las personas, o sea, no estamos acostumbrados a diáconos, ¿cómo se dice? Seglares. Permanentes o seglares, porque alguna vez estábamos ya para casarnos Diego y yo, y justamente tuvo que hacer una paraliturgia Diego con un sacerdote que se llama
Y chistoso, porque obviamente, como tú dices, o sea, leyó la lectura, estuvo siempre al lado del altar, no atrás del altar, etcétera, etcétera. Y yo llegué y ya terminé de escucharlo y nos íbamos a ver y se quita porque nada más se había puesto como blanca, ahora no me acuerdo qué es, cómo se llama, perdón. Y ya saluda, nos vamos de la mano y hubieras visto la cara de 2 que 3 así No saben. Sí, claro, o sea, fue Claro, así como, porque es ignorancia. ¿no? Ignorancia. La Hay mucha gran gente que no ignorancia sabe puede que los llevar a- diáconos pueden estar casados. No, ¿Verdad? bueno, A ver, cosísimo, hay además, una cosa importante. ¿no? El diácono puede estar casado, pero no es Sí, diácono ordenado. no. Pero como él no estaba ni casado, era como un joven que habían visto ahí siempre con el padre, imagínate que después de dar una para liturgia salía de la mano la novia. No, bueno, fue así como le dijo, oye, padre, creo que o les explicas o ya no puedo ayudarte porque pues... Sí, porque pueden caer en el pecado de, pues, ahora sí que es ignorancia, pero de la maledicencia. Sí, claro. Juzgar. Ese es un juicio que les queda una duda muy grande en ellos. Bueno, y déjeme decirle, aquí entre nosotros, ahora sí como dice Charo, confesando mis intimidades, varios sí pensaron que yo saqué a Diego del seminario. Y mentira, jamás entró al seminario. ¡Maritza! Los sacó, ya salió. No, jamás entró al seminario, pero como siempre fue, desde muy joven ayudó y dio la comunión a enfermos y demás, o sea, 2 que 3 años después ya en pláticas dijeron, o sea, daban por sentado que yo había sacado del seminario a Diego y no, jamás, jamás. En la parroquia, cuando daba que el padre no podía dar la misa y estaba el diácono, mucha gente se salía de misa porque no aceptaba que el diácono diera las lecturas, diera la comunión y sí iba. Sí, porque no estaban de acuerdo. Mucha gente. Y realmente ignorancia, porque con una explicación del párroco hubiera sido suficiente para que lo aceptaran. Claro, claro. Pero bueno, vamos a seguirle que no vamos a entre los ministros y entre los que no son ordenados, es el maestro de ceremonias. El maestro de ceremonias a veces casi nunca se utiliza. Tenemos al padre Raúl, que es ceremoniero de la arquidiócesis. Ya ven que cuando viene el arzobispo, él se viste con un color diferente y él es el que da las órdenes de todo lo que hay que hacer. Ese es el maestro de ceremonias. Pero a veces, cuando estamos en nuestra parroquia normal, por ejemplo, ¿perdón? El que está siempre con el Papa Francisco, el que está siempre con el Papa Francisco, que se es un ceremoniero. Es el ceremoniero. Es un ceremoniero. Y luego, cuando estamos en nuestra parroquia normal y tenemos una fiesta grande, por ejemplo, la Pascua o la Navidad, tenemos ceremoniero. A veces está Guillermo o está Genaro, que nos indican. Eso también tiene que saber mucho. Guillermo, el que es ministro de Eucaristía, mi compañero. Ellos son ceremonieros. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Y aquí nos lo dice. Por medio de indicaciones muy breves y discretas, ayuda a la comunidad, no te vayas, a comprender las diferentes partes de la celebración litúrgica. Es obvio que también tenemos un comentador, o sea, el monitor. El comentador tiene que conocer perfectamente el sentido de los textos litúrgicos y escribir su pedacito de munición para poderlo explicar, para que el pueblo lo entienda. ¿Sí? Esto ya los únicos que me faltaban, pero era importante porque ya estamos terminando. Entonces, y se refiere únicamente a los textos, no nada más. Esos son los aprobados por la iglesia. Esa es parte de, ¿no? Entonces vamos a dar una repasadita. La liturgia del cielo. ¿La celebran? ¿Quién celebra la liturgia en el cielo? Los ángeles, los santos del Antiguo Testamento, del Antiguo y el Nuevo, la Madre de Dios, apóstoles, mártires y una muchedumbre inmensa, como nos dice el Apocalipsis. Que nadie podía contar, se lo digo, porque va a venir, esta es una pregunta de las que hay que contestar. Está en el resumen, es el Apocalipsis 7, versículo 9. Luego, cuando celebramos los sacramentos, el misterio de la salvación, participamos de esta liturgia
nosotros en cada sacramento participamos de esa liturgia del cielo, ¿ok? La iglesia en la tierra celebra la liturgia como un pueblo sacerdotal, ahí es donde estamos todos, en el cual cada uno obra según su propia función y obramos en la unidad del Espíritu Santo. Los bautizados se ofrecen, nos ofrecemos como sacrificio espiritual. Los miembros ordenados celebran según el orden. Hablo de más. Recibido para el servicio de todos los miembros de la iglesia. Los obispos, los presbíteros, actúan como la persona de Cristo. Por eso dice que están in persona Christi. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿En dónde puedo ampliar lo de los bautizados se ofrecen como sacrificio espiritual? ¿Qué me dices? Que si En la que... tercera parte, en el tercer renglón, dice que los bautizados se ofrecen como sacrificio espiritual. ¿Dónde lo puedo profundizar eso? Ajá. ¿Dónde lo puedes profundizar? Mira, ¿Sí? Si tú ves la película de la misa de los niños, ya ves que a la hora del ofertorio pasan como todos los ángeles del ofertorio, a la parte del ofertorio, pasan todos los ángeles a ofrecer en el momento, al altar lo que ofrece cada uno de nosotros. Sí. Exacto. Ese es nuestro ofrecimiento espiritual. Nosotros ofrecemos nuestra vida, nuestras preocupaciones, ahí le ofrecemos. Ajá. En ese momento. Ese es, nosotros los bautizados nos ofrecemos como sacrificio espiritual. Porque el sacrificio es el de Cristo en la cruz, que se representa en la Eucaristía, pero nosotros en la patena ofrecemos nuestra vida, lo que soy, lo que tengo, lo que hago, lo que me preocupa. En ese momento lo ofrecemos para que esté ahí. Y nuestro ángel de la guardia es el que se encarga de llevarlo. ¿Cómo? Ok. Qué lindo. Perfecto. Exactamente. Charito. Entonces, Charito. ¿Puedo hacer una pregunta? Tú que todo lo sabes, y si no, todas mis compañeras, por ejemplo, en el Padre Nuestro, una ocasión yo escuché a un sacerdote que dice que nosotros no debemos abrir los brazos, que porque para eso está el sacerdote, que él es el que está representándonos a todos ante Diosito. Entonces yo no sé. Sí, yo también lo oigo. La postura de los brazos es una postura del sacerdote. Cuando veamos posturas y gestos, lo vamos a profundizar. Pero hay posturas, por ejemplo, el sacerdote cuando está leyendo las lecturas hace así, cuando hace la oración también, no es una postura de nosotros, es del sacerdote. Tampoco nosotros ponemos las manos sobre la hostia porque no es nuestra postura es más bien recogidos. Eso es, no hace ningún daño abrir los brazos, pero no es la postura del aire. Pero sí, decía, es que entonces ahí no le estamos dando porque no estamos confiando en nuestro... Y pues es así a donde yo digo, ay, pues yo ni sé. Cuando estés en lo secreto de tu habitación, sí abre la... Pero cuando el sacerdote está, lo más seguro es como virgencita. Como no mismo que tomarnos las manos, tampoco es un gesto litúrgico. Tomarnos de las manos y rezar el Padre Nuestro. No tiene nada de malo. Ya ves que el Padre nos lo pide. Mismo Puede ser también que a la hora de nuestro bautismo nos hemos sido consagrados como sacerdotes, víctimas y reyes, ¿no? Entonces, ahí tenemos el sacerdocio. Entonces, por eso es que podemos hacer algún gesto muy propio a la hora de la misa. No pues consagrar ni nada, pero en realidad tú llevas el sacerdocio implícito en ti desde el bautismo.
¿Estoy bien, Charito? Sí, por eso aquí nos habla el primer punto, que somos esa asamblea, ese pueblo de Dios que ofrece, que entra en la acción litúrgica. Cada uno, junto con la cabeza, que es Cristo, celebramos la liturgia. No son acciones privadas y ahí entramos nosotros como bautizados. La comunidad de los bautizados, ¿no? Ofrecen a través de sus propias obras los sacrificios espirituales. Lo dice en el primer párrafo de nuestro curso de ahorita, de nuestra sesión. Este sacerdocio común es el de Cristo, que es el único y eterno sacerdote, pero participando por todos los miembros de su linaje. Pero las posturas litúrgicas son diferentes. Hay posturas para el sacerdote y posturas para el laico, para el que está, pero no es que hagas mal, no es que sea pecado, no es, pero la postura del Padre Nuestro con las manos levantadas, el sacerdote, que tú las puedes levantar, pues sí, no pasa nada, pero no es la postura que tú deberías de tener. A lo mejor las manos juntas, o es abajo, un tema de no sé, como tú te sientas. Es un tema de aprender la liturgia de forma... Perdón, pero no te oímos. Es un tema de aprender la postura litúrgica. Correcto. Que mucho se ha ido perdiendo. Claro, antes mi mamá me cuenta, y además ella tomó clase, bueno, más bien, sí, clase, y tomaba misa con Irineo Caputo, uno de los benedictinos que les da liturgia. ¿Eh? Te pierdes, entonces, Marisa. ¿Me pierdo? Se pierde, bueno. Te pierdes. Con unos de los y te perdiste. Que digo, no sé, ¿ya me escuchan bien? Sí. Digo que nos platicaba, y de hecho a mí me costaba mucho de niña ir a tomar misa con Irineo, el padre Irineo Caputo, porque es benedictino y es así litúrgicamente correcto en cada una de las cosas. Pues obviamente yo como niña pues menos sabía, pero mucho de eso se ha ido perdiendo y sería padrísimo poderlo, y por eso qué bueno que nos das y me encanta escucharlo, porque hay cosas que, como dice Lupita, no sabes, y no es que estén mal, pero no son litúrgicamente correctas y no tienes esa, bueno, yo me considero neófita en todo esto, ¿no? En temas litúrgicos, y hasta a veces le digo a mi mamá, me ha encantado escuchar y aprender más ahora lo entiendo, y me hubiera encantado haber aprovechado más al padre de Irineo Caputo, ¿no? Que ya una persona, vaya, increíble y un gran benedictino de Monte. Ay, se me fue. Así es. Así es. Entonces, miren, antes de terminar, vamos a ver la acción, lo que dicen las escrituras complementarias, que verdaderamente es bien importante que las lean. Es muy cortita y es como un complementario muy interesante. La acción litúrgica debe ayudar a todos a entrar en esa intimidad del misterio, para captar la belleza de la alabanza del Dios Trino. Pues constituye una anticipación en la vida terrena de los bienaventurados en el cielo, a lo que cómo viven, dónde vive la liturgia el cielo y cómo la vivimos nosotros, ¿sí? Y entonces la importancia que nos dice aquí San Juan Pablo II es celebrar, adorar y contemplar. Eso es una de las cosas importantes, ¿no? Necesitamos que la Santa Misa sea el centro de nuestra vida cristiana. Participar de los ministerios en el ejercicio de las funciones previstos para ello. Los pastores deben dedicarse a la catequesis mistagógica. Linda, ¿te acuerdas qué era la mistagogía? Lo que pretende revelar alguna doctrina oculta o maravillosa. Muy bien, te lo aprendiste muy bien. Entonces, qué importante es por qué son los gestos, por qué son las posturas, por qué esos cantos, porque para dar realce a esa mi relación con Dios, ¿no? Entonces, el pastor, los pastores son, primero es el obispo y luego los sacerdotes tienen que explicarnos, ¿no? Entonces lo importante es celebrar, adorar y contemplar. Bueno, chicas, hemos terminado. ¿Les parece que lo dejemos aquí, que contesten sus preguntas? Yo se las estoy dando al principio para que tengan la idea.
Pero al final hay que entregar los cuestionarios, cariñitos. Silencio sepulcral. No, sí, sí, sí. Hay que hacerlo. Bueno, entonces, ¿les parece bien si hacemos una oración y terminamos? Sí. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Gracias, muchas gracias. Algo que les doy en el tintero. Gracias, Charito. Gracias, Charo. Gracias, Charito. Hasta luego. Gracias, Charo. Gracias a todas. Bye, adiós. Bye. Muchas gracias. 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 Y qué guapa, Charo. ¿A dónde vas tan guapa? Sí. ¿A dónde me voy? ¿A Pues dónde a va? tomarme a la ventana, porque es lo único que puedo hacer. Nada más a verlas a ustedes. Ay, qué linda, qué linda, qué linda, gracias. Lindita, gusto verte a todas. Gracias, gracias, María. Besitos. Eso, gracias. Besitos. Bye. Bye, bye. Fuera. ¿Dónde está? Salir.